Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Soy Estevo. Quería darles la bienvenida para esta nueva reunión que vamos a tener. Queremos primero agradecer a todos los que están presentes y sobre todo a los doctores de Indacochea, que nos van a hacer una presentación que muy gentilmente me llamaron la semana pasada para proponernos que debíamos analizar estos temas que siempre han sido muy importantes para nosotros, pero creo que ahora en este momento se traducen en temas de necesidad urgente. Lo que les pediría, por favor, aquí es que esperemos que las doctoras hagan una pequeña presentación. Me parece que es así, ¿no, Mariana? Van a darnos un marco teórico inicialmente y después abriríamos para consultas de todos. En, Correcto. en el tema de las consultas les pediría el orden, que mantengamos el orden para no pisarnos y podamos escuchar todas las preguntas y sobre todo la honestidad para que nos digan si, me imagino que ya han estado haciendo muchas prácticas o ya están tomando varias medidas para que las compartamos entre nosotros y podamos enriquecer el análisis y sobre todo podamos tener la opinión de los expertos de Indacochea. Mariana, te paso la palabra y nuevamente agradecidos por la apertura que han tenido y el tiempo que están destinando a nosotros. Más bien, las gracias, Esteo, por brindarnos este espacio. La verdad que todo esto ha sido un reto para Indacochea y asociados. Somos un estudio de abogados bastante tradicional y no tan amigos de la tecnología, pero bueno, toda esta emergencia nos ha ayornado y nos ha obligado a empezar a usar estos medios para poder estar cerca de nuestros clientes y de, obviamente, nuestro grupo de interés. Y bueno, creo que estos webinars son unas experiencias increíbles, nos permiten hacerles presentaciones como estas y poder presentarles un poco lo que nosotros hemos identificado como la problemática más sensible de las empresas hoy día, ¿no? Sin lugar a dudas, se han emitido muchas normativas como consecuencia de la emergencia sanitaria que está viviendo Bolivia y el mundo, pero sobre todo esta normativa ha venido en grandes cantidades en el área laboral y tributaria, ¿no? Por eso es que hemos querido hacer este pequeño resumen. Como dice Esteban, un poco la idea es hacer una presentación de estas áreas. Están divididas así, en lo laboral y luego viene lo tributario, para dejar un espacio. No son presentaciones muy largas, hemos tratado de hacer que sean muy didácticas y que sean muy prácticas, y dejar un espacio después para que se puedan hacer las consultas. Inicialmente habíamos pensado que las consultas se hagan por el chat, pero me parece también interesante que si alguien quiere compartir una experiencia, pues perfecto, lo hagamos también por este medio y lo conversemos. Creo que de las experiencias al final nos enriquecemos todos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya han pasado unos minutos de las 3:30, podemos ir empezando conforme la gente se va uniendo. Y bueno, comentarles que creo que tengo yo el control de la presentación. Denme un minuto. Ahora sí. Bueno, como les decía, la idea es hacer un pequeño resumen sobre los temas laborales y tributarios que son los que hemos considerado más sensibles. Quienes nos van a hacer la presentación son dos abogadas del estudio. Una de ellas es Andere Indacochea, que tiene mucha experiencia, es la socia encargada de los temas tributarios, laborales en Indacochea y Asociados. Y la otra abogada que nos va a hacer la presentación tributaria es Candy Dorado. Les voy a hacer una lectura breve de sus hojas de vida, es un resumen muy chiquitito. Andere es socia del estudio y está a cargo del departamento laboral. Desde sus inicios, Andere enfocó su práctica corporativa al ámbito laboral, asesorando a clientes y trabajando de cerca con Departamento de Recursos Humanos y Gerencia General de nuestros clientes. Se dedica principalmente al asesoramiento preventivo, redactando contratos según el rubro y las necesidades del cliente para así llegar a acuerdos con trabajadores y sindicatos.
la responsabilidad y confidencialidad de Andere en el manejo de la información reservada de los clientes, ha delegado en ella la conducción de situaciones legales de controversia, coordinando estas acciones directamente con el trabajador, sindicatos y Ministerio de Trabajo. Andere trabaja en el estudio hace más de 15 años, se graduó con honores de la UPSA en el año 2006, cuenta con una maestría en estudios generales de la Universidad de Nueva York, donde posteriormente trabajó 2 años en una de las firmas más importantes de esa ciudad, y forma parte de distintas redes globales de abogados laboralistas con la finalidad de brindar un enfoque global al manejo de recursos humanos. En cuanto a Candice, Candice es asociada senior del estudio y es la encargada del Departamento Legal de Servicios Legales Tributarios de Indacochea y Asociados. Por más de 10 años, Candice orientó su práctica profesional al control, verificación y emisión de contestaciones, recursos, demandas y otros procesos tributarios dentro del Servicio de Impuestos Nacionales. Primero como abogada en la Unidad Contencioso Tributaria de la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, y luego como patrocinante de procesos contenciosos tributarios y contenciosos administrativos, recursos de alzada y jerárquicos en la Gerencia de Grandes Contribuyentes GRACA, también en el Departamento de Santa Cruz. Candice es licenciada en Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, contando además con una maestría en Derecho y Economía Internacional con orientación tributaria de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina y diplomados en Auditoría Tributaria y Asesoramiento Fiscal, ambos impartidos por la Universidad Tecnológica de Santa Cruz, UTEPSA. Y bueno, quien les habla, yo voy a tratar de actuar un poco como moderadora, yo soy socia del estudio, veo más temas corporativos, pero también sirvo de apoyo en ambos departamentos, en el departamento laboral y en el departamento tributario. Entonces, entre las tres trataremos de darles la información hoy. Como les decía, un poco la idea es hacer una presentación dividida en 3 partes, la parte laboral, la parte tributaria, y luego generar un espacio para las preguntas y discusión. Creo que esta es la introducción. Te pediría, Andere, que te hagas cargo de la presentación a partir de aquí, y yo apago mi cámara para no distraer al público. Perfecto, bueno, muchas gracias. Y de nuevo, muchas gracias a todos por tomarse este espacio para poder repasar toda la normativa que se ha promulgado durante este tiempo, sobre todo en el área laboral y tributario, que dentro de este mes es las 2 áreas donde más consultas hemos tenido por parte de las empresas. Y esto es porque, como lo comentaban anteriormente, por la cantidad de normativa que se ha promulgado, hay mucha desinformación, mucha interpretación también de toda la normativa, y lo que hemos querido hacer es presentar o exponer de alguna manera más práctica y didáctica estas implicancias laborales y sobre todo opciones para que ustedes puedan analizar en sus empresas de cómo hacer frente ante esta situación. Perdón, un segundo. Aquí está. En este sentido, nuestra presentación se va a dividir en 3 pilares fundamentales. El primero es la normativa promulgada durante la cuarentena, que les prometo lo voy a repasar muy brevemente. Han sido más de 120 disposiciones que se ha promulgado en un mes, con lo cual hay mucha lectura, hay mucho análisis detrás. Vamos a presentar estos planes de contingencia y finalmente presentarles escenarios que ya estamos viendo que se van a dar post-cuarentena ya la próxima semana. En cuanto a la normativa laboral, como pueden ver, se emitieron resoluciones biministeriales entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, distintos decretos supremos, resoluciones ministeriales del Ministerio de Trabajo, comunicados de la autoridad, instructivos por parte de la Autoridad de Pensiones y Seguros, y comunicados de la aseguradora de seguridad social o a corto plazo, que son nuestras cajas de salud y asignaciones familiares. Ahora bien, toda esta normativa, lo que hemos podido concluir, son estos aspectos que ustedes deben tomar en cuenta.
Los resumimos de esta manera. La primera es que la normativa abre la posibilidad a una nueva modalidad de trabajo para darle continuidad laboral a nuestras empresas. Si recuerdan, en el Decreto Supremo 4196 ya nos instruye a las empresas a un horario continuo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Luego, de manera excepcional, nos acortan esta jornada de trabajo a 5 horas, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Nos permite hacer teletrabajo o home office. Esto nuevamente para darle continuidad laboral a nuestros trabajadores en nuestras empresas. Y por supuesto a las empresas que no pueden realizar sus funciones a través del teletrabajo, otorgaron permisos excepcionales para continuar con funciones. Toda la normativa antes mencionada reitera en todas sus partes la obligación de dotar equipos de higiene y de bioseguridad para nuestros trabajadores. Engloba dentro del grupo vulnerable a las personas mayores de 60, a los papás con niños menores de 5 años, a las trabajadoras embarazadas y a aquellos trabajadores que tienen enfermedades base. Y a ellos se les otorgaban licencias excepcionales para no tener que ir a oficinas o a planta. En un principio, el Ministerio de Trabajo nos pedía que los trabajadores puedan llenar formularios considerados como declaraciones juradas y poder respaldar con ciertos informes médicos por qué se les tenía que dar esta licencia excepcional. Sin embargo, después simplemente nos obligaron a mandar a todos a casa y obviamente si podían trabajar desde sus hogares, que lo continúen haciendo. Las AFPs y las cajas de salud de alguna manera dieron respiro a las empresas en cuanto al pago de aportes, subsidios y las presentaciones de las planillas y demás documentación a las cajas de salud y AFPs. Por ejemplo, los aportes de febrero, marzo y abril, las AFPs nos van a permitir pagarlo en mayo, las de mayo en junio, y en julio ya se regularizaría todo, claramente tomando en cuenta de que la cuarentena es hasta el 30 de abril. Lo mismo con las cajas de salud. Tenemos cajas de salud donde nos exigen el pago mensual hasta el 20 de cada mes en una cuenta bancaria del Banco Unión y la posterior presentación de todos los documentos para cumplir con esta formalidad. Con lo cual, en este punto yo recomiendo que podamos repasar en qué cajas están afiliadas para cumplir y evitar cualquier tipo de, quizá no sanción, porque en teoría no deberían sancionarnos en este tiempo, pero cualquier tipo de contingencia posterior para con los trabajadores. Y finalmente, algo que nos vienen recalcando constantemente a través de distinta normativa y declaraciones del ministro de Trabajo, es que nuestros trabajadores gozan de estabilidad laboral y se les debe pagar el 100% de sus salarios. Aquí resumimos los planes de contingencia, como los hemos llamado, que más nos han consultado las empresas y nuestros clientes. Y de esta manera les proponemos a ustedes hacer un análisis junto con nosotros para ver si estos planes de contingencia son factibles dentro de la empresa donde ustedes trabajan. La primera opción era si podíamos forzar a nuestros trabajadores a las vacaciones colectivas. Deben haber escuchado muchísimas declaraciones del ministro de Trabajo, ser muy contundente al decir que no se pueden imponer vacaciones con el famoso disclaimer, salvo exista un acuerdo previo y entre partes. Lo cierto es que nuestra normativa nos permite asignar un rol de vacaciones con nuestros trabajadores. Sinceramente y en lo personal creo que asignar un rol de vacaciones es más vacaciones colectivas por fin de año o por vacaciones de invierno por colegios, etcétera, etcétera. Sin embargo, la normativa sí existe. Aquí la clave va a ser, y nuestras recomendaciones, comunicar a su personal previamente de qué días van a ser descontados y van a ser considerados como vacaciones. Logren una aceptación por parte de sus empleados, ya sea a través de un correo electrónico, un SMS, un WhatsApp, y una vez regresemos a oficinas, firmen el convenio colectivo de vacaciones. ¿Podemos reducir el salario de los trabajadores? Sí se puede. Nuevamente tenemos que tener la venia del trabajador.
Y recordemos que nuestra normativa laboral determina que una reducción salarial es considerada un despido forzoso. Esto quiere decir de que nosotros tenemos, en caso que acepten la reducción, que liquidar parcialmente a nuestro trabajador con la diferencia entre lo que ganaba y lo que va a ganar, porque lo cierto es que no podemos perjudicar al trabajador con su promedio indemnizable. En caso que él no acepte esta reducción salarial, tendremos que continuar con el proceso de un despido forzoso. Entiendo que también esto es un poco injusto para las empresas porque la verdad es que una reducción salarial dada a la coyuntura no es una decisión unilateral por parte de la empresa y por ende se consideraría un despido forzoso y un pago de desahucio. Sin embargo, nosotros recomendamos ser muy conservadores en este tema y pagar todos los beneficios sociales. Otra opción que se nos consultó mucho es la reducción salarial condicionada. No estás trabajando tus horas normales en este momento, en este mes y probablemente hasta fin de abril, con lo cual puedo reducirte el salario en abril y en mayo volver a pagarte lo que pagaba antes. Tenemos que recordar que la normativa en esta época de cuarentena reiteraba constantemente el pago del 100% del salario. Y si estamos hablando de una reducción salarial, tenemos que indemnizar al trabajador. Paralelamente veíamos bastante riesgoso la presentación de planillas y aportes a las distintas cajas de salud, porque podrían poner banderas rojas y crear más riesgos para la empresa. Lo mismo pasa con el pago de salarios en cuotas. Nuevamente, la normativa nos decía el pago del 100% del salario. Sin embargo, varias empresas ya están aplicando el hecho de pagar el salario en cuotas y para agosto, más o menos, en uno de los casos que nos han comentado, ya estarían reintegrando todos los salarios en el 100%. Nuevamente vemos un poco de riesgo en este sentido ante el reclamo de un trabajador porque ellos no pueden dejar de percibir su salario y estarían renunciando a este derecho. Sin embargo, el hecho de que el trabajador quiera mantener la estabilidad laboral y el cargo dentro de la empresa se plantea como una opción a analizar para revisar qué contingencias podrían tener. Podemos pedir una licencia sin goce de haberes. Este concepto es muy utilizado en otros países, en Latinoamérica y en Estados Unidos se conoce como el leave of absence. Y lo cierto es que generalmente es el trabajador que lo pide, ya sea porque se tiene que ir a una maestría, a una capacitación o por un tema personal. Nosotros englobamos la licencia sin goce de haberes como una ruptura de la relación laboral, la verdad, porque el hecho de guardar el puesto, pero sin que gane un salario, tenemos que preguntarnos, ¿qué planilla o cómo vamos a llenar los salarios en la planilla? ¿Qué vamos a presentar ante las distintas autoridades e instituciones? ¿Qué contingencias podríamos tener? Porque lo cierto es que nuestras cajas no entienden otra razón para mantener a una persona en planilla sin el pago del salario, obviamente. La suspensión de la relación laboral también fue uno de los temas que se debatió muchísimo, inclusive con distintos abogados laboralistas, porque el Decreto Supremo 1592 determina que solamente se puede suspender la relación laboral en embarazos, o sea, por bajas de maternidad, licencias de paternidad, vacaciones y otras licencias que se le puedan otorgar a los trabajadores. Pero lo cierto es que esta norma dice con el 100% del pago de sus salarios y sus indemnizaciones. Conocemos también, es cierto, que en distintos rubros, como el gastronómico, han llegado a un acuerdo con los trabajadores porque lo cierto es que las empresas no están teniendo un ingreso y nuevamente los trabajadores quieren este cargo, quieren esta estabilidad laboral y de alguna manera están siendo flexibles con la empresa. El riesgo, por supuesto, es que el trabajador haga un reclamo nuevamente porque no puede renunciar a un derecho que está garantizado. Y finalmente, la desvinculación. ¿Podemos desvincular en esta época de cuarentena? Sí pueden desvincular. Un contrato a plazo fijo se puede terminar, una obra puede concluir, el trabajador puede incurrir en faltas, aún no trabajando o trabajando en esta época, y tanto así lo entiende el Ministerio de Trabajo que uno de sus comunicados permite a la empresa el pago de sus beneficios sociales dentro de los 15 días que nos permite la normativa
para luego presentar todos los documentos en el ministerio. Ahora bien, lo que todavía estamos viendo la manera de no crear contingencias a una empresa es la desvinculación por fuerza mayor. Seguramente lo deben haber escuchado con otros abogados u otras recomendaciones. Y el hecho de desvincular por fuerza mayor lo encontramos lamentablemente bastante riesgoso por parte de la empresa. En principio, porque tenemos que demostrar que realmente la empresa hizo absolutamente todo lo que estaba en sus manos para poder prevenir, evitar, no lo podía predecir, no pudo de otra manera subsanar esta situación. Recordemos que el Ministerio de Trabajo estaría otorgando créditos a las empresas para poder ayudarlos al pago de salarios, respiros con AFPs, créditos, con lo cual me temo que el Ministerio de Trabajo no va a tomar la desvinculación por fuerza mayor como una causal válida. ¿Qué escenarios estamos viendo que pueden darse post-cuarentena? Seguramente vamos a pedir a nuestros trabajadores que recuperen las horas que no trabajaron durante esta época. Vamos a retornar a nuestras oficinas de manera paulatina, en grupos y con un horario continuo. Definitivamente la modalidad del teletrabajo va a ser probablemente una de los escenarios que más vamos a ver en caso de que las empresas puedan mantener a su personal trabajando desde casa. Existe un decreto supremo que la semana pasada, el 4218, donde permite esta nueva modalidad. Sin embargo, todavía hay muchos vacíos y se está trabajando en una reglamentación, pero definitivamente vemos esto como una opción. Las empresas van a ser mucho más rígidos con sus protocolos de higiene y de seguridad, y lo mismo los trabajadores, van a estar mucho más informados en este sentido. Perdón, se me fue la presentación, un segundo. Perfecto, creo que ahí sí la pueden ver. Definitivamente vamos a ver, perdón. Bueno, definitivamente vamos a ver un alto grado de desvinculaciones, ya sea por reestructuración, por situación económica de la empresa o por la situación económica del país. Vemos que van a haber fusiones entre empresas para poder ayudarse mutuamente y lo que ya estamos viendo lamentablemente que seguramente va a seguir es el cierre de empresas. Con esto concluimos la parte laboral. Por favor, cualquier consulta adicional que puedan tener, lo pueden escribir en el chat o como bien mencionaba Mariana, estamos prestos a escuchar cualquier tipo de anécdota que quieran comentar. Le paso el mando en ese sentido a Candice. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Como les dijo Andere, la idea de hacer esta presentación es justamente poder dar de manera práctica y didáctica todas las modificaciones y normativas de emergencia que han sido emitidas en este tiempo del coronavirus. Voy a empezar comentando un poco sobre lo que es, cómo se ha visto el mundo, en realidad, para poder enfrentar esta pandemia. Oh, perdón, algo está pasando con el internet. Aguárdenos, por favor.
Ok, ahora sí. Bueno, mil disculpas por estas imperfecciones, pero la realidad es que creo que todos los sistemas informáticos están colapsados, ya que todos estamos conectados por las redes. Entonces, bueno, como les comentaba, a nivel internacional, los distintos países han emitido distintas normas de emergencias para poder enfrentar toda la pandemia del coronavirus, ¿no? Países, por ejemplo, como Brasil, ha establecido una postergación en el cobro de su impuesto a la renta, y ha establecido algunos tipos de exención o de ayuda para empresas que tienen, para empresas pymes, y para empresas que tienen una ganancia de 350.000 UFD, por ejemplo. También ha establecido algunas normas de exenciones en las importaciones de insumos que están destinados para poder afrontar el coronavirus. Por otro lado, también Colombia, en ese mismo aspecto, ha establecido normas para poder coadyuvar con esta pandemia, y ha establecido algunas normas de excepción y de ayuda para áreas específicas, como es transporte aéreo de personas, hotelería y medios de entretenimiento. Nuestro país hermano Perú ha establecido también exenciones en la importación de insumos para poder coadyuvar con la lucha contra la pandemia. España, por su lado, ha establecido exenciones en la importación. Sin embargo, España tiene desde ya regulado 3 tipos de IVA, entre los cuales está el mínimo, que es el 4%, que está destinado justamente a lo que son la venta de los medicamentos y material de bioseguridad, por lo cual esta emergencia les ha agarrado con una tasa baja en ese aspecto. En cuanto a nosotros, excepto la exención del gravamen arancelario, Bolivia no ha emitido ninguna norma de exención como tal o de aminoramiento en la carga tributaria de los contribuyentes. Y ese hecho lo vamos a ver en esta siguiente diapositiva. Con el Decreto Supremo 4198 y el reglamento que está contenido en la Resolución Normativa 8, emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales, se han establecido 6 puntos importantes para apalear, si va el término, la lucha contra el coronavirus en materia impositiva. El primero es el diferimiento del pago del impuesto a las utilidades, sobre las utilidades de las empresas. Como ustedes saben, las empresas que cierran a 31 de diciembre tenían 120 días para presentar, declarar y pagar el impuesto sobre las utilidades. En este caso se ha diferido hasta el 1 de junio del 2020. Perdón, hasta el 29 de mayo de 2020. Y ahora se establece para el 50, pero se establece una modalidad interesante para el que tienen esta deuda, podrán acogerse a un plan de pago. Un plan de pagos totalmente excepcional y distinto a lo que establece la normativa. ¿Por qué? Porque este plan de pagos va a ser, primero, sobre el 50%, ya que tiene que estar pagado el 50% hasta el 1 de junio de 2020, y el otro 50% va a tener que estar acogido en 3 cuotas mensuales, pero con la liberación del interés y la liberación del mantenimiento de valor. Estas cuotas tendrían como vencimiento junio, julio y agosto. Sin embargo, como verán, más allá de la tasa, de la reducción en la tasa de interés, y para aquellos que no quieren la facilidad transitoria, tienen la normativa, la 17, en la cual establece que pueden hacer el pago en 60 cuotas. Por otro lado, tienen la compensación del impuesto con el IVA, la compensación del ITE con el IVA. Esta compensación se establece de una manera acelerada, si va el término. Es una compensación que, como ustedes saben, por todo el IVA efectivamente pagado se compensa el ITE del 3% mensual. En este caso, se establece que para Gracos y Pricos van a tener una compensación durante 3 meses de 1 boliviano de IVA por 1.10 de ITE. Y para aquellos restos será de 1 boliviano de IVA por 1.20 de ITE.
Ahora bien, debido a este diferimiento que estamos teniendo en el pago del impuesto sobre las utilidades, el IUE 2018 que no haya sido todavía completado, si hay una base todavía de IUE que no haya sido compensada, pero ser compensada hasta este abril, y por el otro lado, toda esta compensación solamente es al impuesto a las transacciones, más no al impuesto municipal a las transferencias, como tampoco a al impuesto de transmisión gratuita de bienes, ¿no? Aquel saldo que no pueda ser compensado hasta el siguiente vencimiento, es decir, hasta el cierre de gestión del impuesto a las utilidades de 2020, va a ser consolidado a favor del fisco. Por otro lado, como una tercera ayuda o colaboración que se le está dando, se está estableciendo la posibilidad de la deducción en el IUE de donaciones realizadas en efectivo a centros hospitalarios. La condicionante de esta deducción va a estar en que no pueden superar el 10% de la utilidad neta declarada al cierre 2019. Esta donación es a nivel nacional hasta el 31 de diciembre y puede ser a cualquier centro hospitalario reconocido por el Ministerio de Salud. Lo interesante de esta deducción es que es una deducción paralela a la deducción que establece el Decreto Supremo 24051, que dispone la posibilidad de hacer donaciones a entidades sin fines de lucro que tienen y cumplen la categoría de exentas del impuesto sobre las utilidades de las empresas. Una medida adicional que ha tomado el Servicio de Impuestos, que ha tomado este gobierno y que se ha puesto en vigencia a través de la normativa emitida por el Servicio de Impuestos es la ampliación del crédito fiscal para profesionales independientes. Como ustedes saben, todo crédito fiscal tiene que estar vinculado con la actividad gravada. Normalmente los profesionales independientes tienen mucho problema con el tema de sus compras, debido a que los profesionales independientes solo pueden hacer compras relacionadas a su actividad. Por ejemplo, en el caso de los médicos, solo podríamos estar hablando de equipos médicos que pueden estar direccionados a la realización de su labor, más no otros gastos que están relacionados a la subsistencia o de cada persona. En este caso, se ha agregado que hasta el 31 de diciembre de este año se podrá descargar un profesional independiente las compras de los gastos de servicios de educación, de salud y las compras de alimentos. Estos solamente de él, su cónyuge y sus hijos. Ahora, una de las disposiciones excepcionales que está estableciendo esta normativa es que las compras de aquellos productos regulados por ICE no estarán alcanzados. Es decir, bebidas alcohólicas, tabaco, energizantes, gaseosas, lamentablemente esas no van a poder ser descargadas. En una disposición adicional está la exclusión del IVA de la base imponible del ITE. Como ustedes saben, todo ingreso va a estar grabado por IVA y por ITE, en 13 y 3%. Normalmente hay siempre o ha existido una discrepancia y una observación respecto a esto, porque prácticamente se estaría grabando con el 3% una parte o una porción que ya venía grabada con IVA. Si bien se ha venido haciendo durante mucho tiempo muchas observaciones al respecto, la verdad es que nunca la norma ha sido muy clara o explícita respecto a retirar de la base del impuesto del IVA, el ITE del IVA, ¿no? En este caso, ahora lo que se permite es, por ejemplo, en 100 de ingreso, si ustedes tienen 100 de ingreso y tienen 10 alcanzado por IVA, la base del ITE va a ser sobre el 90 restante. Entonces ya el IVA va a estar excluido de la base imponible del ITE. Por último, una de las disposiciones muy importantes que vemos es la suspensión de plazos en todo lo que es trámites y procesos a nivel administrativo y a nivel judicial. Es decir, a nivel administrativo estarían lo que es el Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional, los cuales no pueden notificar lo que serían las resoluciones determinativas, ni las resoluciones sancionatorias, ni ningún acto sujeto de impugnación, toda vez que coartarían el derecho a al debido proceso y el derecho a la defensa, y no permitirían que los contribuyentes puedan asumir la defensa debida. Asimismo, para la AIT se estableció una suspensión de todos los plazos en lo que son los recursos del SAE y los recursos jerárquicos.
¿Hasta cuándo está esta suspensión? Hasta el primer día hábil después de levantada la declaratoria de emergencia nacional. ¿Cuál es uno de los puntos llamativos de esta suspensión para el tema administrativo? Es que todos los procesos de verificación y fiscalización que se encuentran en este momento en curso, es decir, que les hayan sido notificados y por los cuales la administración tributaria o aduanera tiene documentación, puede seguir trabajando sobre el proceso de fiscalización o verificación. Lo que sí no podría es en este momento requerir información o documentación que no es posible al contribuyente la presentación, ya que estaría atentando contra el debido proceso y el derecho a la defensa. Por otro lado, en cuanto a los procesos judiciales, el Tribunal Constitucional Plurinacional, así el Tribunal Supremo de Justicia, han emitido protocolos y comunicados de suspensión de procesos y de realización de nuevos sorteos para nuevas causas, estableciendo en el caso del Tribunal Constitucional una suspensión hasta el 31 de marzo de 2020 y en el caso del Tribunal Supremo hasta el 23 de marzo. Como ustedes pueden ver, ya hemos sobrepasado las fechas de la suspensión que establecieron estos tribunales, por lo cual estamos a la espera de alguna nueva notificación, modificación o comunicación que establezca los nuevos plazos, que entendemos que van a ser posteriores al levantamiento de la declaratoria de cuarentena. Del mismo modo, el Consejo de la Judicatura estableció mediante circular una suspensión por 14 días, que era la primera instancia, el plazo que se nos había dado dentro de la cuarentena. Sin embargo, con las nuevas ampliaciones, entendemos que también el Consejo de Magistratura debería estar emitiendo una nueva prórroga para sus actuaciones. Dos normas importantes y que contienen justamente estas medidas paliativas que ha emitido el Estado a través del Servicio de Impuestos Nacionales en cuanto a lo que es los deberes formales y declaraciones de los contribuyentes, justamente están ligadas con la resolución normativa de directorio 6 y 9 que ustedes tienen en sus pantallas en este momento. ¿Qué es lo que dice? En el caso de la presentación y declaración mensual y pago mensual de IVA, IT y RC-IVA, agentes de retención, por los periodos febrero y marzo, va a estar prorrogado hasta abril de 2020. Y se declarará en mayo, según la terminación del NIT. Ahora bien, para la presentación del formulario 110 dependientes de abril y mayo, estos tienen una prórroga hasta el 20 de junio de 2020. Si ustedes pueden ver, la obligación del agente de retención, o sea, del empleador, vence en mayo. Y sin embargo, la prórroga que se le da al trabajador es hasta junio. Con lo cual hay un problema de coordinación que no sé si ha podido la administración tributaria identificar, que no puede ser que un plazo se acorte y se establezca una obligación de cumplimiento, ya que las obligaciones son inherentes a cada uno de los sujetos pasivos, en una terminando o concluyendo en el mes de mayo y en otra terminando en el mes de junio, porque eso implicaría que el agente de retención, por aquellos periodos que el contribuyente no ha presentado sus declaraciones, va a tener que hacer la retención. Esperamos que en poco la administración tributaria pueda hacer alguna modificación, manifestación o alguna forma de aclarativa respecto a estos dos puntos. Por otro lado, en cuanto a las obligaciones formales de libro compras-ventas, los agentes de información y otros, para febrero y marzo están prorrogados hasta 11 de mayo. En el caso de las facilidades de pago, las cuotas que financian 28 de febrero y 31 de marzo se prorrogaron de acuerdo a la normativa 6 hasta el 30 de junio del 2020, hasta el 30 de abril de 2020. Y ahora, todas las obligaciones que financian en abril y mayo se prorrogan hasta el 12 de junio de 2020. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Con esto, en pocas palabras, lo que se está haciendo es una bolsa de acumulación de las cuotas mensuales, de 4 cuotas mensuales con vencimiento a 12 de junio. Uno de los problemas más grandes de esto es que el contribuyente va a necesitar pagar o las 4 cuotas juntas a 12 de junio o en su defecto 3 de ellas. No nos olvidemos que la normativa de facilidades de pago establece que se considera incumplido la facilidad de pago cuando existen 2 cuotas incumplidas, es decir, si hasta el vencimiento de la siguiente yo no he cumplido la anterior. Con lo cual, esta prórroga o ayuda paliativa que está dando, lo único que hace es solamente postergar en el tiempo el cumplimiento y de alguna manera lo que no se ha
pensado es el prorrogar cíclicamente el cumplimiento, sino consolidarlas en uno solo, que va a terminar siendo una afectación para el sujeto pasivo. En cuanto a la presentación de la declaración jurada del IUE, los estados financieros, todos los documentos accesorios contables que están dentro de la normativa, como ser memoria anual, el dictamen de auditoría, además de precios de transferencia, para aquellos contribuyentes con cierre al 31 de diciembre, tienen la prórroga de presentación hasta el 12 de junio de 2020. En el caso de los CDI, aquellos... la presentación que estaba para la solicitud hasta el 23 de marzo está prorrogada hasta el 29 de mayo. En el caso de los Cenocref, con los vencimientos a marzo y abril de 2020, están prorrogados hasta el 29 de mayo. Aquí voy a hacer un paréntesis importante, porque es interesante que no existe ninguna medida adoptada por el gobierno para hacer una devolución más rápida respecto a lo que es los CDI. En otros países se está tratando de devolver esta devolución impositiva, hacer esta devolución impositiva, porque significa también una forma de devolver crédito fiscal, devolver créditos fiscales disponibles y flujos a las empresas para poder paliar las consecuencias tributarias. Nuestro país no lo tiene todavía previsto, esperamos que en adelante tomen alguna postura respecto a los CDI. Los regímenes especiales, como son el régimen tributario simplificado y el régimen tributario integrado, tienen ambas prórrogas hasta el 11 de junio y el 29 de mayo respectivamente. Y en cuanto a la planilla tributaria, de abril y mayo está consolidada hasta el mes de junio de este año. También el municipio ha tomado una postura de ayuda mutua respecto a esta pandemia. Y ha establecido mediante ley municipal 1289 la posibilidad de llegar a tener hasta un 75% de descuento en lo que son 2 impuestos y 2 patentes, que serían el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, el impuesto a la propiedad de bienes automotores, las patentes municipales de actividades económicas y las de abastecimientos municipales. ¿Cómo se va a hacer esta donación? Esta donación se puede hacer en alimentos o en materiales de bioseguridad, productos de bioseguridad, que serán presentados ante el organismo operativo de la alcaldía municipal, y por medio de ella se tasará el producto donado para emitir un certificado que servirá como un certificado de crédito para presentar en la declaración del impuesto, de los impuestos señalados y las patentes de 2019 y 2020. ¿Cuánto tiempo? Durante lo que dure la emergencia nacional. Con lo cual, esta es una medida paliativa de los municipios de Santa Cruz que se podría también utilizar para poder bajar estos impuestos. Como verán, es distinto a la donación que se hace a nivel nacional, toda vez que la donación es en efectivo y el alcance que tiene es a nivel nacional y además solamente está direccionado a centros de salud. Y tienen que estar adicionalmente, que este es un punto muy importante que deben tener al momento de la donación, tiene que estar dentro de una resolución biministerial, tanto del Ministerio de Economía como del Ministerio de Salud, reconocido como un centro que está acatando y está atendiendo pacientes de coronavirus, y adicionalmente el centro de salud deberá demostrar en el momento que se le haga una verificación que estas donaciones fueron destinadas justamente a la lucha y la atención de pacientes con coronavirus. Por mi parte, esto es lo referente a lo que es tributario. Abrimos a partir de ahora las preguntas a ustedes para que si hay algo que quisieran con nosotros consultar o si desean hacer algún comentario, lo podamos hacer a partir de ahora. Buenísimo, gracias Candice. Ya en el chat se han venido haciendo algunas consultas, hemos ido tomando nota. Voy, Andere, haciéndote las preguntas laborales. Y creo que hay varias que están
realizadas en sentido de las desvinculaciones. Okay. Una de las consultas es, cuando se hace referencia a la desvinculación, se refieren a una desvinculación con justa causa, ¿correcto? Concuerdo con el hecho de que la fuerza mayor no es considerada como justa causa en esta situación. No sé si podemos ampliar un poquito ahí. Sí, correcto, tal cual, como lo mencionábamos, lo que pasa es que muchas empresas, o por la manera que se había promulgado toda la normativa y las declaraciones por parte de las autoridades laborales, simplemente parecían que negaban las desvinculaciones en esta época, y lo que quería transmitir y explicar es que lo cierto es que se podría dar una desvinculación o una, no sé si desvinculación, pero una ruptura de la relación laboral. Se puede concluir un contrato a plazo fijo, una obra, o bien, como lo mencionaban, si esta persona no estaba cumpliendo con sus funciones dentro de esta cuarentena y se les daba llamadas de atención constantemente y hay una causal grave para la desvinculación, la normativa nos permite, inclusive la normativa que han promulgado durante la cuarentena, nos permite realizar estas desvinculaciones. Y concuerdo nuevamente con el participante que menciona de que es muy difícil poder desvincular por la causal de fuerza mayor, porque creo que en esta época va a ser muy riesgoso por parte de la empresa, y como les comentaba, tienen que tener muchísimas características para poder tipificarse como una fuerza mayor. No sé si fui clara o si quieren que pueda explayarme un poquito más. No, creo que además que lo comentábamos en algún momento, un poco el lineamiento del gobierno ha sido calmar a la población en sentido de que la estabilidad laboral está y que la gente no puede despedir, o que los empresarios no pueden realizar despidos masivos, ¿no? Un poco la preocupación por la economía y la tranquilidad que ha querido dar el gobierno ha sido en ese sentido. Entonces, ya con eso nos deja ver que la posición que se va a asumir probablemente en el Ministerio del Trabajo va a ser esa, justamente, ¿no? Correcto, sí, correcto. Además que, de nuevo, el tema de la fuerza mayor, si bien es cierto que estamos atravesando por una época de fuerza mayor o extraordinaria, es un concepto más utilizado en el derecho civil que en el derecho laboral. Nosotros incluso hemos estado investigando, Andere ha estado revisando un par de sentencias que hay con relación a desvinculaciones laborales con fuerza mayor, y como comenta, tienen que estar muy tipificadas y tienen que tener unas características muy específicas que no necesariamente tienen que ver con esta pandemia en especial, ¿no? Entonces, por el momento no está el marco como para desvincular con tranquilidad. Como una causal, correcto. Correcto, tal cual. Y en ese sentido, siguiente consulta, ¿se podría hacer una reducción temporal de salario acordado por 3 meses sin que se tenga que liquidar? Es lo que comentábamos en uno de los planes de contingencia, y lo vemos una opción bastante riesgosa, porque lo cierto es que la normativa actual dice que cuando nos cambian nuestras condiciones de trabajo inicialmente pactadas, y la norma es muy específica con el tema de la reducción salarial, obliga a las empresas a pagarles esta indemnización, esta liquidación parcial, con lo cual me temo que la empresa podría tener muchos reclamos en este sentido por parte de los trabajadores. Y además tenemos la normativa de estabilidad laboral, donde eventualmente un trabajador despedido o con un despido indirecto por una reducción salarial podría incluso solicitar su reincorporación y complicar más la figura, digamos. Correcto, porque la reincorporación sería con las condiciones iniciales. Entonces, como mencionas, de nuevo, es un reclamo administrativo, pero definitivamente es un reclamo ante una autoridad laboral en contra de la empresa. Siguiente consulta, y todas están más o menos en ese orden. En el tema de desvinculación, por ejemplo, por culminación de obra, por un contrato de obra, ¿cómo deberemos o cómo podríamos notificar al trabajador, ya que por obvias razones no podemos obtener su firma? Bien, en esta coyuntura lo que nos está permitiendo el Ministerio de Trabajo es que logremos por lo menos una aceptación por parte del trabajador, ya sea a través de un correo electrónico, un SMS o un WhatsApp.
Yo recomiendo, en la medida que les sea posible, obviamente, el correo electrónico, y si no, un SMS por sobre un WhatsApp, porque de alguna manera tenemos acceso con las empresas de telefonía, internet, como para ver si efectivamente les llegó, si efectivamente lo leyó. Entonces hay de alguna manera un registro de que el trabajador lo recibió y lo revisó. Con lo cual, nuestra recomendación en este caso es de que puedan comunicar a sus trabajadores brevemente que, como ellos saben, la obra ha finalizado y que en base al contrato de trabajo que probablemente se llegó a firmar con ellos, dan por concluida esta relación laboral. Y no se olviden de que tenemos nosotros 15 días calendario para pagarles sus beneficios sociales. Esto es decir, de que no se llega a suspender esta obligación, y una vez que se levante la medida, tener el recaudo de poder contactar a estas personas nuevamente, firmar toda la documentación de salida, documentos, formularios, bajas, exámenes postocupacionales también, y finalmente llegar al visado del finiquito en el Ministerio de Trabajo. Buenísimo. Otra consulta. ¿Podría realizarse una reducción de jornada laboral de 8 para 6 horas con su consecuente impacto en la remuneración del trabajador sin realizar una preliquidación? Creo que va muy de la mano con la respuesta anterior, el hecho de reducir el salario. Nuevamente estamos hablando de una reducción salarial y la normativa determina de que sí tiene que haber una liquidación. Recordar también de que las jornadas de trabajo que están en la ley son consideradas como jornadas máximas, con lo cual ustedes pueden pactar una jornada de trabajo de 5 o 6 horas sin problema alguno, pero tengamos mucho cuidado con esta reducción salarial, porque lo van a tomar como el hecho de que tenemos que hacer una liquidación parcial a favor del trabajador. En ese mismo sentido, ¿podría considerarse despido indirecto la suspensión de otorgación de bonos adicionales a personas, por ejemplo, bonos de transporte, de alimentación, de buen desempeño, etcétera? Considero que no, porque lo cierto que los bonos que se llegan a otorgar son probablemente por trabajos o funciones realmente realizadas, ¿no? Entonces, en principio, creo que lo que tenemos que revisar son las políticas de la empresa para revisar cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para que se otorguen estos bonos. Por ejemplo, si les dan un bono de transporte, pero esta persona efectivamente no se está transportando hacia una oficina o hacia una planta, consideraríamos de que no se tiene que pagar y no es considerado como un despido indirecto, para aclarar ese punto. Sin embargo, si ustedes dejan de pagar bonos y el trabajador está cumpliendo con su parte, tengamos mucho cuidado con estos reclamos por parte de los trabajadores. Otra consulta laboral, Andere. Sí. ¿Cuáles son las entidades de salud que no están postergando sus pagos? ¿Sabemos eso? Sí, las cajas de salud, en realidad, en su generalidad, en casi todas, me atrevo a decir por los comunicados que hemos estado revisando de la Caja Petrolera, de Cordes y de la Caja Nacional de Salud, que son las 3 cajas con las que nosotros generalmente trabajamos con nuestros clientes, todos emitieron comunicados de que la obligación del pago de aportes se debe realizar el 20 de cada mes, y lo que se está suspendiendo, por obvias razones, es la presentación de los documentos en físico ante estas autoridades. Lo que sí han hecho es han habilitado correos electrónicos para que puedan enviar las boletas de pago, y nuevamente, una vez que se levante la medida, regularizar de manera física. Ya viene una consulta tributaria, Candice. El incremento de la compensación del IT es opcional. Hay empresas que pagan mucho IUE y no llegan a compensar todo el IUE pagado. Es más un comentario, creo, ¿no? Así es. Lamentablemente, a ver, ahora, para el caso de la gestión 2018, que todavía no se encuentra cerrada y va a cerrar en el mes de mayo, para que ese IUE que no tenía todavía compensación va a poder realizarse, ¿no? Hasta este periodo de abril.
Lo que no se compensa hasta el periodo de abril va a consolidarse a favor del fisco. De la misma manera, en la compensación acelerada que se ha propuesto mediante el Decreto Supremo 4198 y la Resolución Normativa de Directorio, 9 están estableciendo, 8, perdón, están estableciendo las mismas consideraciones, que aquel impuesto no consolidado hasta el ni acumulado ni compensado en otra gestión se va a consolidar a favor del fisco. Ahí no hay cambio, en otras palabras. No, la verdad que no. Otra consulta tributaria. La exclusión del IVA en la base imponible del ITE, tenía entendido que sería solo el IVA efectivamente pagado, es decir, el débito fiscal menos crédito fiscal, o puede ser el débito fiscal en su totalidad. No, efectivamente solamente va a ser el IVA efectivamente pagado. Todo aquello que yo tenga acumulado de crédito fiscal, no, o sea, el débito fiscal sin la compensación no entra. Tiene que ser necesariamente IVA efectivamente pagado. Consulta, creo que es laboral. Dice, como agente, perdón, de RCIVA en todo caso. El agente de retención, dice aquí, es para periodos diferentes, ¿no? Como agente de retención es febrero y marzo, y el de marzo debería presentarse en abril. Entendería que es justamente el tema de la diferencia entre agente de retención RCIVA versus la obligación de pago que tiene el empleado o la obligación de presentar sus planillas de RCIVA, ¿no? Tal vez ampliar un poquito ahí. Claro, efectivamente, como yo les comentaba, en el caso de los periodos fiscales de febrero y marzo, van a tener una prórroga, han tenido o han sufrido una prórroga de vencimiento al mes de abril de 2020. Entonces, para este momento, los agentes de retención deberían estar presentando el formulario correspondiente al agente de retención. En el caso de los dependientes, el 110 dependientes, lo que van a tener es una prórroga para las declaraciones de abril y mayo que están prorrogados hasta el 20 de junio de 2020. La duda que emerge es, ¿qué pasa por los periodos febrero y marzo que no pude haber presentado facturas, me pueden retener? Pues lamentablemente en esos dos periodos no existió una manifestación respecto a cuál era el tratamiento del RCIVA para los dependientes. Y al entender que el RCIVA no es un formulario de declaración obligatoria mensual, ya que uno lo cuenta cuando no tiene suficiente crédito fiscal acumulado para poder descargarse, lamentablemente creo, y muchas de las empresas han tenido que hacer o van a tener que hacer retención. Hago una consulta laboral. Después de la cuarentena, mayo, junio, hacia adelante, ¿podrían realizarse procesos de baja debido a las bajas actividades de la empresa? Me imagino que los procesos de baja se refieren a las desvinculaciones, y tendríamos que revisar si la empresa tiene la evidencia como para poder demostrar aquello. Sin embargo, me adelanto a decir que creo que esta va a ser una de las causales más usadas y con más argumentos, y creo que el Ministerio de Trabajo no va a poder negarse a realizar estas desvinculaciones. Creo que se vienen desvinculaciones por reestructuración, y obviamente esto implica tener nuevamente que analizar muy bien qué documentación tenemos para poder demostrar ante el Ministerio de Trabajo si es que uno de los trabajadores nos llega a realizar un reclamo. Otra consulta laboral. ¿Se podría considerar la suscripción de un convenio laboral para la reducción de salarios con cada trabajador? Sí, definitivamente es un acuerdo que nosotros recomendamos tener, pero nuevamente hacer hincapié que se debe pagar la indemnización por esta reducción salarial, esta liquidación parcial que comentábamos en las anteriores respuestas. Cualquier tipo de acuerdo que se llegue a realizar con el trabajador, nosotros siempre recomendamos, por más de que sea
algo muy simple, una carta sin mucho formalismo y mucho protocolo, que definitivamente todo acuerdo lo hagan por escrito. Buenísimo. Tengo una consulta más que tiene que ver con la consolidación de columnas de deducciones para temas tributarios. Creo que el tema de consolidación preferimos no tocarlo porque es un tema más contable. Candice, creo que ese es un tema más contable, ¿no? Cómo consolidar las columnas de deducciones. Sí, efectivamente, de eso se encargan nuestros auditores y contadores. Hay de todas maneras, ¿no? La normativa está establecido cómo deben hacerlos, hay algunos manuales. Podríamos nosotros ayudarlos o colaborarlos en una respuesta vía correo electrónico, si nos proveen el correo, con nuestro equipo contable que tenemos dentro de la firma, para poder ayudarlos en esta consulta. Buenísimo, creo que se han respondido todas las consultas so far. En tema laboral, nosotros como posición del estudio somos bastante conservadores en el sentido de que entendemos que la estabilidad laboral todavía es un principio que se mantiene y por lo visto se va a mantener, y sabemos que hay situaciones que son inamovibles como el puesto de trabajo, el salario, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, tratamos de ser muy creativos con nuestros clientes y entendemos también que hay clientes o empresas que están en una situación límite y que realmente no pueden mantener su situación salarial como la venían manteniendo antes de la cuarentena. Entonces, ahí yo creo que aplica un poco lo que venía diciendo Andere, de que se tiene que hablar mucho con el trabajador, dar un buen mensaje, y por ahí tratar de analizar un poco el riesgo-beneficio de tomar ciertas decisiones que pueden implicar riesgos, pero a la larga también hay situaciones que no son sostenibles, ¿no? Entonces, lo que hemos querido aquí es darles un poco un pantallazo de cómo está la normativa, darles los lineamientos. Creo que ha habido mucha desinformación, o por lo menos información contradictoria con relación a estos temas, y bueno, lo que hemos querido es transmitirles un poco la opinión del estudio, y bueno, a través de la cámara quedamos a su disposición para lo que necesiten, y poder colaborarlos. Esperamos que este espacio les sirva, y bueno, para nosotros ha sido un gusto, y como les digo, toda una experiencia nueva, el primer webinar que hacemos como Indacochea y Asociados, pero esperamos que no sea el último. Ya tenemos pensado hacer un par de temas más, e incluso si ustedes tienen en mente algún tema que pueda ser de interés, encantados lo tomamos en cuenta y lo asumimos como reto para un próximo webinar y lo conversamos. Ahí, Mariana, doctora Indacochea y Dorado, muchísimas gracias por su tiempo. Ahí lo que quería tal vez era como, tenía dos comentarios finales, uno relacionado al tema laboral y al otro al tributario. No sé si son consultas o unas conclusiones. Es que lo que he visto en el tema laboral, creo que hoy no es momento de tomar grandes riesgos en lo que se refiere a reestructuraciones laborales. Sobre todo, digo, en este momento de cuarentena. Creo que el tema de la venida de la estabilidad laboral que ya veníamos hace muchos años con el anterior gobierno, ahora se refuerza en esta situación compleja. Pero creo que tenemos que prepararnos para que de aquí a 2, 3 meses, cuando no vamos a volver a la normalidad, pero cuando la situación ya pase y nos demos cuenta que necesitamos hacer reestructuraciones y que esas reestructuraciones necesariamente van a pasar por el tema laboral, tenemos que tener muy bien afinados los planes y cómo lo vamos a realizar. Creo que tenemos que invertir estos meses como empresas y como cámaras para encontrar cuáles son los mejores mecanismos y las mejores maneras para reducir y hacer las empresas un poco más ágiles y enfrentar hacia el nuevo paradigma que vamos a vivir. Y creo que el trabajo de ustedes como asesores y de nosotros como gestores de las empresas es fundamental, ¿no?
Y en lo que se refiere al tema tributario, como dijo la doctora Dorado, creo, me encantó la palabra, que todo lo que ha salido hoy en día son temas paliativos, ¿no? Creo que los tributarios están viendo de reformular su calendario de pagos. Creo que lo que ha hecho ha sido pasar los pagos para más adelante, sin ninguna medida estructural. Pero igual que en el tema laboral, creo que hay una ventana de posibilidades de pedir muchas cosas o de sugerir o de proponer medidas de fondo en el tema tributario que realmente ayuden a las empresas a salir adelante. Ahí lo que yo les pido es, nosotros hemos venido trabajando con una comisión tributaria en la Cámara y, por ejemplo, teníamos temas, creo que son de fondo, como el perdonazo tributario, creo que ya se ha empezado a mencionar por el ministro Parada. El tema de los planes de pago, me imagino que hay muchas empresas que tenían planes de pago que ahora con esta situación tienen que tener necesariamente una reformulación. Y otro punto que no sé si es menor, pero que también nos tenía bastante preocupados era el tema de la facturación electrónica. Ahí no sé si hay alguna nueva medida en ese sentido, pero igual creo que el trabajo que nos toca ahora durante estos meses de reclusión y esta nueva manera de hacer Zooming, creo que es un trabajo muy arduo y muy importante que tenemos que seguir ahí realizándolo. Sí, justamente ahora está circulando en redes un proyecto de modificación al Código Tributario que esperamos con algunas sugerencias y correcciones se pueda hacer efectivo y se materialice porque es necesario dar llenar algunos espacios y hacer algunas modificaciones necesarias para dar aire al contribuyente, ¿no? En cuanto a las facilidades de pago, está contemplada dentro de este proyecto de ley que se está circulando. Hay algunas cosas que creo que tienen que ajustarse todavía. En eso están trabajando no solamente las cámaras, sino también grupos de abogados, como lo que es IFA, el IBET, que están normalmente y todos los días trabajando y haciendo un seguimiento continuo a las normas, ¿no? Creo que es importante, en el mismo sentido en el que ha venido comentando, es que las empresas tienen que hacer una planificación, en el caso tributario una planificación fiscal, ¿no? Nuestro estudio justamente se orienta a eso, a trabajar de forma preventiva, y ahora es un buen momento. Lamentablemente las normas no han tenido una modificación drástica, esperemos que lo haga con la modificación del Código Tributario, pero se requiere tomar algunas decisiones, algunas planificaciones para poder evitar que mañana, cuando esto tome nuevamente un sentido regular, pues la empresa no se vea afectada con tanta carga tributaria, ¿no? Por el lado del sistema de facturación electrónica, el primer grupo, de acuerdo a la resolución normativa, tenía que ponerse en vigencia en junio de este año. Lo veo muy poco probable. Si bien es cierto, es un sistema informático, si bien es cierto, es un sistema digital y podría estar siendo elaborado y desarrollado en este momento, la realidad es que el campo de prueba es necesario, ¿no? Y lamentablemente muchas de las empresas no están teniendo el trabajo continuo o masivo o normal que deberían tener para saber si el sistema se adapta a las necesidades de cada una de las empresas. Adicionalmente es alto, entendemos cuál es la finalidad, es bastante loable porque lo que se evita es justamente la comercialización de facturas, que exista una nube para cada uno de los usuarios, que con eso ya se evite este tema de que las facturas puedan ser comercializadas, duplicadas, con errores, y se esté sancionando a personas que no corresponden. Sin embargo, nuestro sistema todavía no estaba preparado, se vieron en los campos de prueba, entonces existen países donde el campo de prueba tarda un año, y yo creo que nosotros necesitamos hacer un poco más de trabajo de campo de prueba dentro de las empresas, sobre todo las empresas de venta masiva, o aquellas empresas que tienen sistemas que tienen que estar relacionadas, tienen que cruzar y tienen que jalar información. Entonces, si bien es una medida de urgencia que debería tomar el Estado, tendría que considerarlo necesariamente porque va a afectar a los contribuyentes el hecho de una imposición de una obligación adicional a la que ya tiene. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Como dijo Mariana, hago suyas y mías esas palabras. Estamos ahí para cualquier otra sugerencia, otro tema que quieran analizar, y ahí
vamos a aprovechar ahí el tiempo de las doctoras para aclarar todas nuestras dudas. Muchas gracias y Encantada. Muchas gracias. Gracias. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes y muchas gracias.